¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. Nuestro tema de hoy es subgéneros dramáticos básicos, la tragedia y la comedia. Y el objetivo es realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenecen para así iniciar la comprensión crítico-valorativa de la literatura. Vamos a leer el siguiente texto sobre los orígenes del teatro en el occidente y luego respondemos ciertas preguntas. Cabe indicar que esto es un repaso de la clase anterior, lo vimos en un video, de hecho ustedes hicieron una línea de tiempo que tienen que presentarla como deber el día de mañana. Bien, el teatro griego, la cuna del teatro occidental. El teatro occidental se desarrolló a partir del teatro griego, que tiene un origen religioso y ritual, pues se remonta a los cultos primitivos de Dionisios, divinidad del vino y la fertilidad de la tierra en el siglo VI a.C. De estos ritos dionisíacos se derivaron dos subgéneros dramáticos, la tragedia y la comedia, que son dos formas diferentes de teatro. Concretamente surgen a partir del rito de Ditirambo. Este rito se celebraba en honor a Dionisos y era representado por un coro de campesinos disfrazados de sátiros. En griego significa tragos, es decir, macho cabrío. De este término proviene la palabra tragedia. El coro o el corifeo entonaba cantos de alabanzas a Dionisos, resumiendo las situaciones para ayudar al público a entender las escenas. Estas representaciones se fueron haciendo más complejas hasta alcanzar la estructura de las dos formas básicas del teatro griego, la tragedia y de la comedia, que continúan siendo los mayores subgéneros dramáticos en Occidente. Las preguntas que ustedes tendrán que, en este caso, responder en clases es: ¿cuáles son los orígenes del género dramático en Occidente? ¿Cómo surge? Y ustedes tendrán que explicarlos con sus propias palabras. ¿Cuáles son las formas más básicas del género dramático? Y cómo eran los teatros griegos. Subgéneros dramáticos básicos, la tragedia y la comedia. La comedia y la tragedia son los subgéneros dramáticos más significativos, es decir, más importantes y que han trascendido a lo largo del tiempo y su evolución. Se desarrollaron en la Grecia clásica y se mantienen en la actualidad, aunque con algunas variaciones en los diferentes lugares y momentos donde tienen lugar. Son las formas del teatro más desarrolladas, pero no son las únicas. Existen muchos otros subgéneros dramáticos como por ejemplo los autos, la farsa, la comedia del arte, los entremeses, los misterios, los pasos, la loa, los sainetes, la ópera, la opereta, la zarzuela, etcétera. Pero en la siguiente diapositiva vamos a entender un poquito más de estos subgéneros que también son parte del teatro. Formas dramáticas mayores, entre ellas tenemos a la tragedia, comedia, tragicomedia y drama. Y las formas dramáticas menores, el estremés, sainete, farsa, esperpento. A continuación veremos las características que presentan estos subgéneros dramáticos a los que hemos hecho alusión. Tenemos primero, en nuestra tabla, vamos a primero ver el subgénero dramático y su definición. Tenemos primero la tragedia, obra dramática protagonizada por un héroe que, en muchas ocasiones, debe afrontar una lucha heroica con su destino. Los personajes son de alta alcurnia, el tono es elevado y los temas se centran en situaciones límites. El público ha de sentirse como propios los padecimientos de estos personajes, lo que produce en ellos catarsis o también la liberación. La comedia refleja una acción ordinaria y no extraordinaria. Los personajes son de clase media, el tono es distendido y el final es feliz. Luego tenemos la tragicomedia, subgénero teatral en auge durante el Siglo de Oro, en el que se mezclan la tragedia y la comedia. Aparecen personajes de diferentes estamentos sociales y diversos usos del lenguaje.
Luego tenemos el drama, que es un género que plantea, al igual que la tragedia, un conflicto doloroso, pero que está protagonizado por personajes menos grandiosos que los seres trágicos y más cercanos a la realidad. Bien, hasta aquí nosotros tenemos las formas dramáticas mayores. Vamos ahora a analizar las formas dramáticas menores. Tenemos primero entremés, pieza jocosa de un solo acto que se representaba durante los siglos de oro en los descansos de alguna obra de carácter serio. Sainete es una obra teatral, generalmente cómica, y en un solo acto se sustituye al entremés en los siglos XVIII y también el XIX y XX. Es frecuente que sirva para ridiculizar vicios o convicciones sociales. Farsa es similar al entremés. En su origen, la farsa es una pieza breve, de 200 a 300 versos, es decir, que de 5 a 10 minutos de duración, que solía acompañar a la representación de obras teatrales muy largas. Pone en escena una situación burlesca, generalmente erótica, protagonizada por personajes exagerados, caricaturescos. No obstante, existen farsas extensas. Y por último tenemos el esperpento, creación de Valle Inclán. Es una farsa tragedia o trágica, grotesca, en la que se deforma la realidad y se exageran los rasgos grotescos. Bien, aquí tenemos nosotros básicamente, vamos a trabajar nosotros con los principales subgéneros del teatro, ¿no? Que son la tragedia y la comedia, y vamos a entablar ciertas diferencias que hay entre sus características. Tenemos aquí el tema. En la tragedia los temas se centran en el destino, la culpa, el castigo divino, crímenes y muertes, o el conflicto entre un individuo y la ciudad, mientras que en la comedia los temas se centran más en la crítica social en forma de parodia. ¿Cuál es su fin, su finalidad? En la tragedia busca un efecto de purificador en el público, la catarsis, llamar la atención, a través de la identificación con el héroe. Se liberan los sentimientos y se purifican los sentimientos negativos del espectador. En la comedia tiene la finalidad de provocar risa mediante la ridiculización, la burla y la ironía. Acción dramática. En la tragedia, la acción dramática se basa en el sufrimiento por el conflicto y termina de manera trágica, con la muerte del héroe o de sus familiares y amigos. Mientras que en la comedia, la acción dramática nace con una situación angustiosa que el héroe resuelve al final de la obra. Los personajes en la tragedia son héroes y dioses, mientras que en la comedia los personajes tipificados basados en la realidad, el avaro, el viejo verde, el fanfarrón, el gracioso, se utilizan máscaras para representarlos. El héroe en la tragedia personifica los valores humanos y ha de enfrentarse a problemas de difícil solución, mientras que en la comedia es un personaje cómico que, aunque es débil, termina triunfando gracias a su enemigo. El lenguaje en la tragedia es culto y formal, mientras que en la comedia es un poco vulgar y hasta obsceno. La estructura. En la tragedia tenemos el prólogo, que se presentaban los antecedentes de la historia, parodos, que es el canto inicial del coro, episodios, que son los actos, estásimos, que son cantos del coro entre los episodios, y éxodo, que es el último episodio con intervención del coro. Mientras que en la comedia hay solo un prólogo y actos divididos en escenas. Ahora, en la tragedia, los autores y las obras del teatro griego, tenemos a Esquilo con las persas, las 7 contra Tebas, las suplicantes, Orestiada, Prometeo encadenado, que es una de las mejores que yo he visto y que de hecho ustedes la van a poder ver en un enlace que les voy a dar más adelante. Bien, también tenemos a Sófocles, también tenemos a Eurípides, mientras que en la comedia tenemos a Aristófanes y Menandro. La tragedia y la comedia son géneros dramáticos, ya que el autor solo narra la acción y son los personajes los que se expresan por sí mismos.
En la tragedia se presentan conflictos que denominan a los protagonistas. Estos, llevados por sus pasiones, llegan a situaciones límites que pueden suponer la muerte de algún personaje. Por el contrario, la comedia trata de temas más divertidos y tiene abundantes temas cómicos. Ambas son formas teatrales que se representan sobre un escenario. Pero, ¿cuáles son las diferencias? Tenemos semejanzas y diferencias. En las semejanzas, ambas pertenecen al género dramático. Surgieron en el mundo griego y ponen en escena la vida cotidiana. Mientras que en las diferencias, la tragedia expone sucesos de la vida real, produciendo terror. En cambio, en la comedia expone sucesos de la vida real donde hace reír al público. Otra de las diferencias es que en la tragedia tiene un personaje heroico, capaz de sacrificar todo por un ideal. En cambio, en la comedia tiene un protagonista pícaro que se ingenia para sobrevivir a costa de los demás. Y por último, tenemos que en la tragedia genera una catarsis en el espectador. En cambio, en la comedia se pretende corregir los vicios y defectos de la persona a través de la risa. Bien, vamos a ver el siguiente video. Hoy vamos a aprender un poco más sobre el teatro, tragedias y comedias. Sobre lo que hemos visto en la clase anterior y esta. El teatro. ¿Qué es el teatro? El teatro es el género al que pertenecen las obras escritas tanto en prosa o en verso para ser representadas ante un público. Las obras de teatro están escritas en forma de diálogo. El texto lleva acotaciones, que son información que hace el autor sobre vestuario, decorado y entradas y salidas de los actores, entre otras cosas. Estas obras se dividen en actos y los actos a su vez se dividen en escenas. Al final de cada acto suele haber un descanso. La tragedia. La tragedia es una clase de obra teatral que trata temas serios. Por ejemplo, Romeo y Julieta de William Shakespeare o La Bella Aurora de Lope de Vega. En las tragedias, los personajes se enfrentan a graves problemas o conflictos y suelen sentir grandes emociones como el amor, los celos, la venganza o la ira. En las tragedias, el destino tiene una gran importancia. En ocasiones, ese destino lleva a los personajes a vivir un final trágico o desgraciado. La comedia. La comedia es una clase de obra teatral que trata temas de la vida cotidiana, como por ejemplo La fierecilla domada de William Shakespeare o Fuenteovejuna de Lope de Vega. La comedia se desarrolla en una situación cómica en la que se dan malentendidos de carácter humorístico. El final de las comedias suele ser feliz y acaba con la resolución de los problemas que se presentan en la obra. Muy bien. Bien, van a hacer en este caso un deber que va a ser para el día lunes, tomando en cuenta que es un poquito largo. Ustedes tendrán que leer el texto con la dirección electrónica que les adjunto y luego van a responder las siguientes preguntas, ¿no? Van a escribir acerca del lenguaje que usa el texto de Prometeo encadenado, van a responder si es sencillo o es complicado y por qué. Van a escribir su respuesta y la van a argumentar. Luego van a responder a las siguientes preguntas: ¿quién era Prometeo encadenado? ¿Qué hizo para que lo encadenen? ¿Cómo se sentía Prometeo según su punto de vista?
me he sentido alguna vez como él. ¿Por qué? Y si yo fuera Zeus, ¿le habría dado ese castigo? ¿Por qué? Luego van a identificar las características de los dioses según las palabras de Prometeo y del coro. Van a escribir en su cuaderno las frases que lo evidencien y explican, en este caso a la clase, ya cuando ya estemos nosotros haciendo alusión a este tema y a esta obra, qué papel juega el coro en este fragmento. Bien, estudiantes, que tengan un excelente día, pasen bien.